ya pueden saludar y pueden decir hola y todo. Exactamente, así, Brenda. Muy bien, ¿alguna otra noticia? La mía. ¿Quién yo? ¿Brenda? ¿O Paola? Primero, Brenda. Mi noticia Adelante, habla Brenda. sobre la copia de exámenes, donde la SEP cancela más de 5,787 por respuestas tanto erróneas y correctas de los mismos maestros que estaban idénticas, donde también maestros comentan vía Twitter que era imposible de hacerlo, ya que algunos se encontraban en diferentes estados. Entonces, lo que pedían los maestros que que llegaron a comentar en las redes sociales, que se les pidiera una disculpa, porque era algo ilógico. Y como le comenté, a lo mejor sí suena algo irónico, ¿no? Porque siendo de diferentes estados, pero también son muchos exámenes idénticos, entonces sí sería una falta de ética por parte de los maestros, en caso de que llegue a ser verdad la noticia, ¿no? Pues mire, yo creo que sí puede ser verdad. Bueno, a ver, adelante, Vivi. Sí, digo, a lo mejor y sí puede ser verdad, pero también consideremos que ya es un examen con un estándar de preguntas, entonces pues a lo mejor y sí también bueno, por ejemplo, ahorita que nos han metido mucho los cursos virtuales, ¿no? A mí me ha pasado que pues ya uno empieza como a ver qué tipo de preguntas te hacen y demás, y uno empieza como a ver ese tipo de aspectos, que ahí mismo en donde te están dando la información vienen esas respuestas y pues que ya las manejas muy en concreto. Entonces, digo, el que ya está muy estructurado el examen a preguntas muy iguales, pues obviamente también puede existir esa parte de que después de tantos cursos uno ya empiece a generar ese tipo de respuestas muy básicas en cuanto a sus mismos cursos. Bueno, eso yo podría considerar que no es, si fuera realmente unos exámenes que fueran solamente escribir la respuesta, no tan inciso A, B y C, creo que a lo mejor sí existiría ese de, ay, ¿por qué escribiste lo mismo, no? Pero a final de cuentas, no sé, a mí se me hace muy estructurado ya su examen, y que a lo mejor y sí puede suceder, yo no estoy diciendo que no, que sí lo hacen, hay personas que claro que lo hacen, pero yo considero que ya es un examen muy estándar. Ese es mi punto de vista. Pero ¿a poco los maestros pueden hacer eso? ¿Cómo? Los alumnos sí, pero los maestros, eso, el que compren las respuestas o el que copien o este tipo de situaciones. Si siempre hemos pugnado porque exista y prevalezca siempre la ética. Es más, el mismo cuadro de ética que les manejé a ustedes iba en función de eso. Noches. ¿Cómo está, Leslie? Buenas noches. Entonces, ¿cómo se puede llegar a dar una situación así entre los maestros? El profe no lo escucho. Por eso mi pregunta es, segundo. ¿sí se da? Sí, por eso le comento que yo realmente no creo que haya sido en concreto que ellos hayan copiado. Yo, Viridiana, no considero que haya sido eso, sino más bien creo que ya es un examen muy estandarizado. Le digo, me ha pasado en cuanto a los cursos, ¿no? Ya hasta le puedes preguntar, oye, ¿tú qué contestaste en tal pregunta? Ah, yo puse esto porque venía en la hoja tal cual, así la respuesta. Y tú también lo viste, tú que hiciste el curso igual que él, también viste que en tal hoja viene la respuesta tal cual como viene en la pregunta, ¿no? Entonces, yo, Viridiana, eso es lo que considero. No sabría decirle si hay profesores que lo pagan o no lo pagan, la verdad, eso sí, no sé. No me ha tocado hasta el momento escuchar que hayan dicho que sí lo paguen, pero pues quién sabe. Bueno, pues vamos a concederles el beneficio de la duda a los docentes, ¿no?
Vamos a creer que fue o fueron respuestas estructuradas ya. ¿Ok? O que ¿Alguna nos otra platique, duda? Leslie, cómo fue el examen. Sí, Leslie, ¿usted hizo el examen? sí, hice, no el de promoción vertical, porque de hecho son 4 evaluaciones distintas. Uno es el de ingreso, que, bueno, a mí ya me tocó hacerlo hace algunos años, fui la primera generación y yo lo hice en vivo con hojas rojas y un asunto un poco antipedagógico, pero pues el segundo fue promoción vertical, que era para supervisores y directores, o sea, para ser de docente a director y de director a supervisor. Ese era el vertical. El horizontal, que fue el que yo hice, que era para un incremento de económico, no de horas ni nada, estás peleando por un incremento económico. Y el último era para un incremento de horas. Ese era exclusivo para secundarias, para un incremento de horas. Sí, bien lo dijo Viri, son exámenes muy estandarizados. Sin embargo, aquí lo curioso es que todo, hay muchas páginas en Facebook, etcétera, en donde te podías unir y la verdad es que a mí sí me tocó ver cómo estaban compartiendo las respuestas, ¿no? Tristemente, por unos pagamos los demás. Y yo creo que sí influye mucho uno como docente, pero también el gobierno, porque el niño es chillón y lo pellizcan, ¿no? O sea, ¿saben cómo es la sociedad mexicana? Y dan pie a muchas cosas. Yo les decía, bueno, a mí me tocó hacer un examen el viernes, pero son exámenes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Eran 2 exámenes. El primero era de 9 a 12, con 100 reactivos, opción múltiple. Reactivos que eran totalmente, no de tu labor docente, sino totalmente burocráticos, totalmente de qué harías según este acuerdo, qué harías según este manual, ¿no? Esos obviamente, pues las respuestas pueden ser iguales todas, ¿no? Porque era un examen de opción múltiple, eran 4 opciones con un caso, 4 opciones, y bueno, ese sí podía ser de cualquiera. El segundo examen de ese día era de 1 de la tarde a 5, y eran 13 preguntas, en mi caso fueron 13 preguntas, donde tú tenías que contar qué hacías en tu labor docente. Ahí yo creo que fue donde se copió, donde se tenían respuestas iguales, porque es imposible que yo haga lo mismo que Viri, que yo haga lo mismo que Lupita, que yo haga lo mismo que Brenda, porque somos personas totalmente diferentes en contextos totalmente diferentes, ¿no? Claro. Con formación totalmente diferente, a pesar de que todos tengamos una maestría. Entonces, nuestro actuar obviamente iba a ser diferente. Y los algoritmos que crearon junto con la UNAM, porque yo estaba leyendo esa parte, salían muchas respuestas iguales, precisamente porque se compartieron las preguntas con las respuestas. Y los compañeros que copiaron, pues la verdad es que ni siquiera tuvieron la decencia de cambiar la respuesta, ¿no? Además de que sí te pedían un ambiente muy específico, sin ruido, sin nada, y tu cámara prendida. A pesar de que cuando contestabas tu examen tenías que tomarte una foto al final, al principio te tenías que tomar una foto. Y entre cada pregunta, tomarte una foto. Pero lo que muchos creyeron era que nada más era la foto entre cada pregunta. Pero lo que yo ya investigando sucedía era que a ratitos tu cámara se prendía y te monitoreaban. Si estabas haciendo algo indebido cuando te monitoreaban, ¡pum! Ya de ahí surgió que 5,000 compañeros les anularon el examen, precisamente por eso. A mí no se me hacen exámenes tan complicados, que no solamente el valor lo tiene el examen,
se estaban quejando mucho porque a la licenciatura no le dieron ningún valor. Y la regla que usaron para el valor en cuanto al tiempo laborando fue de 55 años, el máximo, y de ahí para abajo. Yo les decía, imagínense a los que tenemos 5 años, ¿cuántos puntos nos va a tocar? O sea, entonces también esa parte era algo de lo que se quejaban, pero la verdad es que más bien no son exámenes, son exámenes con los que te tienes que familiarizar. Si los conoces, yo creo que no hay complejidad. Digo, yo este año lo hice pensando, diciendo, voy a conocer cómo está el examen para el siguiente y echarle ganas y pasarlo, ¿no? Ahorita fue como mi prueba de decir, oye, a ver qué pasa, ¿por qué no? Entonces, entre la maestría y todas las cosas que tenía que hacer, pues la verdad es que sí he hecho una leída, no como me hubiera gustado, pero pues confío en mis conocimientos. Bueno. Entonces, usted no fue de las que compró las respuestas. No, se me hace la verdad bastante triste esa parte, porque exigimos mucho a los alumnos y cuando estamos del otro lado, caemos en lo mismo que ellos. Entonces, no, yo, a pesar de que a lo mejor muchos decían, es que estás en tu casa, puedes sacar tu cuaderno, no, porque a mí se me hace muy incongruente. Además, yo creo que no me sabría, es algo que me tengo que ganar. Y si no me tocó esta vez, pues ni modo, ¿no? Ya habrá otra en la que me toque y seré muy feliz porque ya me tocó, pero mientras tanto, pues a echarle ganas. La ética antes que otra cosa, Leslie. Exactamente, les exigimos mucho que no damos, ¿no? Y sí es cierto, aquí es algo bien chistoso que cuando a nosotros nos toca estar del otro lado, no nos parece nada. En ese sentido, precisamente, iba mi comentario, en tratar de entender la postura de los maestros que llegaron a comprar o a copiar este tipo de exámenes, ¿no? Como que no, mi mente pequeña no alcanza a captar esa maldad en los maestros. Que ¿sí? También, tristemente, fue un examen estandarizado, ¿no? Era el mismo examen para la República Mexicana. Y para los 3 días, sí. Le digo que a mí me tocó el viernes, hubo compañeros que lo hicieron el sábado y el domingo, y era el mismo examen. Yo les decía, por lo menos hubieran revuelto las preguntas si no querían pensar en otros reactivos, ¿no? Hubieran revuelto las preguntas y eso hubiera ayudado un poquito a decir, pues no está tan igual el examen, ¿no? Pero también en parte es eso que yo les comentaba, el niño chillón y lo pellizcan y el gobierno no hizo nada, ¿no? O sea, sí. Claro. De antemano sabemos cómo está la corrupción en nuestro país. Y puedes conseguir las cosas si quieres hacerlo, ¿no? Y más en este sentido que era un aumento de nivel, un aumento económico. Muchos maestros iban a hacer lo imposible por obtenerlo. Tristemente se fueron a una salida fácil, que más que ayudar desprestigia, pero tampoco el gobierno ayudó mucho en esa parte de decir, pues es que mejor hago 3 exámenes diferentes, como lo que hace la UNAM en sus exámenes de admisión, ¿no? Incluso los de prepa. O sea, ¿por qué no pensar en esa estrategia y decir hago 3 exámenes diferentes para que mis maestros pues no se puedan copiar, ¿no? O copien lo menos. Claro. Muy bien, sí, pues es parte precisamente de eso, de la ética, lo que vamos a analizar en un ratito más. ¿Sí? ¿Alguna otra noticia? La última. Y los demás vayan buscando, por favor, su cuestionario y el dilema ético para que lo revisemos juntos y tengamos las mismas respuestas, por favor. ¿Sí? En lo que, ¿quién más me comparte su noticia? Yo, profe. Paola, sí es cierto, que se me había quedado pendiente, Paola. Adelante. Sí, la mía es de la gamificación como una técnica para el aprendizaje y se me hizo muy interesante. Me acuerdo de su noticia, claro. Porque, son distintos juegos, son como competencias para estimular a los alumnos a que aprendan de una mejor manera, bueno, más dinámico, y aparte los motivas demasiado. Y por ejemplo, en mi noticia yo encontré un pequeño cuadro
en el cual, vienen distintos juegos y entre ellos, por ejemplo, venía la acumulación de puntos, el escalado de niveles, regalos, clasificaciones, competencias, y se me hizo muy interesante. Aparte de que ayudas a los alumnos, pues para ellos es más fácil porque así los estimulas más. Obviamente en todo esto, por ejemplo, en el de competencias, pues hay que tener bien claros los objetivos, porque el objetivo principal es que los alumnos obtengan un conocimiento, no ponerlos a competir entre ellos. Y se me hizo muy interesante. Pues sí, realmente es otra forma precisamente de impartir esa docencia, ¿no? Es esa forma de establecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos estado platicando, la gamificación. Por eso le pedía incluso que lo compartiera aquí con nosotros. Sí, profe. Sí. Muy bien, voy a abrirles el cuestionario 1. Vamos a empezar, vamos a revisar el cuestionario. Sé que hay algunas preguntas en las cuales pues es prácticamente de opinión, ¿sí? Sobre todo lo que se refiere a la parte de los 2 videos. De ahí en fuera, pues todo lo demás es parte de lo que hemos estado viendo a través de las clases. Y la finalidad de que podamos revisar esto es establecer un estándar en las respuestas para el cuestionario de Kahoot que vamos a aplicar y para su examen final también, entonces para que tengamos los mismos datos, por así decir. Muy bien, entonces comparto pantalla. Ok, ahí lo tenemos. La primera pregunta. Bajo un esquema de evaluación característico del clima de lo escolar, ¿en quién se centra más la evaluación? Directo en el alumno. ¿Sí? Es cierto que platicamos sobre el maestro, sobre el profesor, el docente, incluso hablábamos de las dos formas de evaluar a los docentes y todo eso, pero se centra más en el alumno. ¿Qué marca la calidad del currículum? La actuación de los profesores como agentes principales del desarrollo curricular. Son respuestas muy concretas a preguntas obviamente muy concretas también. ¿Qué trae consigo como objetivo principal la evaluación de los profesores? La mejora del currículum. ¿Sí? Algunos de ustedes me pusieron otros aspectos y demás, pero si iba enmarcado con esto que les estoy poniendo, pues estaba bien la respuesta. Las 2 formas de evaluación de los docentes o de los profesores, la evaluación orientada al control y la evaluación orientada al desarrollo. ¿Sí? Que ya veíamos, una se establece a partir de poder tener un control de tipo económico, de tipo laboral, etcétera, hacia el docente, y la otra para potencializar sus habilidades. Mencione y explique los diversos tipos de discursos de evaluación. Pues son esos discursos que tenemos ahí, que incluso estaba en una de las diapositivas: discurso técnico, político, profesional y el filosófico. ¿Sí? Que van de la mano cada uno con sus respectivas características. ¿En qué consiste la evaluación formativa? En el diagnóstico de procesos, identificando los aspectos que se puedan mejorar, los aspectos a mejorar. Mencione y explique las nuevas conceptualizaciones referentes a las evaluaciones del desarrollo, la utilización y el impacto. Creo que aquí sí todos me pusieron esos 2 aspectos. La utilización a través de los distintos mecanismos que se tienen
para llevar a cabo la evaluación y el impacto a través de la medición de los resultados que se pueda dar por medio de estas evaluaciones del desarrollo. ¿Cuál es el aspecto esencial para medir el éxito curricular? La calidad del aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? La calidad del aprendizaje. Ese es el aspecto esencial. Cuando hablamos de objetivos, el objetivo principal de la evaluación es examinar precisamente el impacto que ha tenido la evaluación del currículum versus logro de los estudiantes. ¿Sí? Es decir, voy a medir y voy a estudiar el impacto que tenga el evaluar el currículum contra el logro que han tenido los estudiantes. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No. Y bueno, sobre el video de un crimen llamado educación, ¿qué elemento resaltaré usted y por qué? Y aquí, bueno, ahorita me regreso a esta porque voy a abrir el debate en estas dos preguntas. Sí, por eso la dejé en blanco. ¿Cuáles son las características de la evaluación curricular? Estas 4 que tenemos aquí, y que creo que sí, la mayoría me puso estas 4. Establecer las fortalezas y debilidades que se puedan dar a partir de esa evaluación curricular. Proporcionar información esencial sobre los contenidos. Realizar por medio de la experiencia docente los aportes necesarios. Y vigilar los indicadores para estar monitoreando esa evaluación curricular. ¿Sí? Son esos 4 aspectos de manera sintetizada. ¿Quién lleva a cabo la evaluación del currículum? Las diferentes unidades de un sistema educativo. Hubo aquí quien me puso la parte interna y la parte externa, también se las puse bien, y demás, porque finalmente todos ellos, desde un ámbito interno o externo, reflejan precisamente esas unidades del sistema educativo. ¿Quién lleva a cabo los procesos de evaluación curricular? Estos 2 aspectos que les comento, el interno y el externo. Uno por comisiones especiales o por equipos de tareas sobre currículums, y el otro por la parte interna, directivos, los mismos docentes, cursos de actualizaciones, etcétera. Y los externos por agentes que no están inmersos en el mismo campo en el que estamos nosotros. ¿Sí? Ese comentario que hacía hace un momento Leslie, de decir es que no están en el mismo escenario que nosotros. Aquí entra parte de esa estructura de evaluación curricular externa. ¿Qué aspectos se evalúan en los procesos curriculares? La eficacia del contenido, del currículo, las pedagogías y los enfoques institucionales. El primero de ellos para medir precisamente la eficiencia y la eficacia en el contenido de lo que se tiene, de lo que se va a impartir de ese currículum. Las pedagogías y los enfoques, la forma en cómo se va a enseñar este contenido a partir de las instituciones, es decir, de las escuelas en donde estamos, pero también la capacitación docente que recibimos y los libros de texto y todo el material adicional que forma parte de esa mejora del currículo. Sí, y la última pregunta va también en función del video. Ok, déjenme ver por qué tengo gente aquí. Ok, Lupita Gasca. Abro el debate entonces para el crimen llamado educación. ¿Qué elementos encontraron ustedes que pudieran resaltar y por qué? Los veo, los leo, los escucho. Es más, cerramos esto para verlos. Leslie. Yo creo que a mí algo que me fue que no solamente se centra en nuestro país, que es un problema a nivel mundial. Entonces,
que no se puede solucionar tan solo con un país, porque las características y las necesidades del mundo son las que permean. Y de ahí parte mucho de que los programas educativos no sean lo que necesitamos, sea lo que el resto del mundo necesita para cada región. Creo que usted le ha dado con el clavo de todo lo que hemos platicado en sesiones anteriores. Sí, lamentablemente, y sí el video nos lo marca así, la educación se ha estandarizado, ¿sí? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y si algo hemos platicado en todas estas sesiones, es eso, el que la educación no puede estandarizarse, derivado de muchas cosas que ya hemos platicado. Sí, Leslie. Y tan se ha estandarizado que existen las pruebas de PISA, ¿no? Que son a nivel mundial y requieren los mismos aciertos sobre las mismas el mismo tipo de preguntas en países totalmente diferentes, con características totalmente diferentes. No es lo mismo preguntarle a un niño suizo que a un niño mexicano, ¿no? En cuanto a cultura, en cuanto a entorno, en cuanto a economía, porque llevamos un camino completamente diferente. Yo estaba viendo que, por ejemplo, a los niños suizos desde el principio ya los encaminan, ¿no? Ellos los encaminan hacia una carrera, hacia lo que se van a dedicar desde bien chiquitos, y no tienen la opción como nosotros de abrir su perspectiva y decir, es que quiero hacer esto. Su mismo sistema los lleva o los va obligando a hacer algo que probablemente ellos no quieran. Ahí también la tasa tan grande de suicidios que tienen, a pesar de ser un país sumamente rico, con una estabilidad económica, pero el mismo sistema los va llevando a lo que requieren. Y es lo que a nosotros nos pasa. A ellos los requieren como capacitados y a nosotros nos requieren como mano de obra. Pero depende el contexto y las necesidades a nivel mundial. Ok. Yo creo que las necesidades, Leslie, primero a nivel local, a nivel nacional, que incluso eso alguien de ustedes lo comentaba, lo marcan mucho las grandes corporaciones. Y ya después entonces entramos a esa parte mundial que bien comenta usted. Ok, me parece muy acertado el comentario. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Lupita? Sí, ¿Lupita Bolaños? Ay. Bueno, ahorita Lupita Gasca. Bueno, yo ahí lo que marqué fue el estrés que se ocasiona, ¿no? Cuando uno se encuentra dentro de un examen, el estrés que ocasiona, igual en los países, como dice Les, o sea, hay países en donde veíamos alumnos que se suicidan inclusive por el estrés del examen, el estrés de una calificación. Ahí yo resalté ese punto. Ok, que va de la mano con esta parte de suicidios que se dan, y cuando pensamos que la educación debiera de darnos otra perspectiva de vida, pues al contrario, entramos en esa presión que comentaba Leslie, y entonces sí se da todo este tipo de situaciones negativas cuando pensamos que pudiera ser todo lo contrario. ¿Ok? ¿Quién más? Viridiana. Profesor, yo también quiero opinar. Lupita Bolaños, adelante. Por favor, yo también quiero opinar. Bueno, yo creo que también lo que están comentando acerca de lo que nosotros somos, la sociedad somos producto de ese plan curricular. Finalmente, ese plan curricular que está diseñado a los intereses políticos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que tanto impacto genera en la sociedad, ¿no? En esa formación de sociedades. Entonces, sí somos producto de ese plan curricular. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar mucho porque pues no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Todos tienen diferentes entornos, diferentes problemáticas. El apoyo de sus padres no siempre es el mismo.
Entonces, y al nivel socioeconómico también tenemos que tener en cuenta esto, que merma mucho la educación. Entonces, yo creo que todo eso se conjuga para que podamos nosotros crear estas sociedades, ¿no? Más que nada por ese plan curricular. Y pues bueno, eso es lo que yo quería comentar. Ok. Y que finalmente son elementos, Lupita, que van, como bien dice usted, en ese plan curricular y que lamentablemente, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pues tenemos que llevar esos contenidos a las aulas. ¿Qué es lo que lo hace distinto entonces, Lupita? La forma en cómo lo impartimos. Y ahí es en donde entran los elementos que veíamos hace un momento, ¿sí? La formación docente, la forma en cómo nosotros entendemos esos conceptos y después los transmitimos, ¿sí? Eso es lo que pudiera marcar un poco nada más la diferencia, ¿sí? Ok, Viridiana. Profe, yo diría que el interés que están perdiendo los alumnos en la educación, que a final de cuentas se ha marcado mucho el que generemos el interés en ellos por esto de la educación. Anteriormente existía el de, sí, quiero ir a la escuela, voy a ir a aprender, y ahorita ya lo ven más por un número. Bueno, eso fue lo que yo vi ay, se me fue. ¿Mi video? En el video, que a final de cuentas ellos están generando esa parte de verlo más por un número que realmente interesarse por los conocimientos como tal, por lo mismo de la currícula que se maneja. Y más por la modalidad ahora, o esta nueva modalidad, ¿no? Que ya nos compartía Leslie también, el hecho de que no se pueda reprobar a los alumnos. Entonces ya la gente o los alumnos ya no luchan por una calificación, ya no se esfuerzan y entonces se conforman con un 6 aunque no hayan aprendido nada. ¿Es preferible un 6 a recursar el año entonces? ¿Y qué conocimiento entonces están adquiriendo nuestros jóvenes? Leslie. En el sentido en el que Viri habla, para mí es muy curioso ver que toda esa responsabilidad es de nosotros como papás. Creo que nosotros como papás, al querer que nuestros hijos no padezcan lo que a lo mejor muchos padecieron, los sobreprotegemos y los apapachamos de más y estamos creando generaciones bien mediocres, que no esperan nada, que todo quieren peladito y a la boca, dicen por ahí, ¿no? Sin que se esfuercen, y muchos papás ponen la cara para justificar lo injustificable, precisamente porque no quieren que sus hijos sufran ni padezcan cuando les están quitando toda posibilidad de crear y de pelear por algo que en su momento ellos quieran. Yo creo que también parte mucho de nuestra educación como papás y que nosotros como papás estamos haciendo para crear este tipo de generaciones tan conformistas y mediocres. Porque si bien es bien cierto que tú les decías a los papás, es que no me han mandado la tarea, ay, mis, es que sabe que tenemos muchas cosas que hacer, justificando, cuando la única labor del niño era mandar la tarea. En vez de que diga, sí, no, pues es que no lo he mandado porque está de flojo, y ni modo, asumimos la consecuencia que tenga. No, están justificando tras justificación, y a la larga, pues esto se vuelve una bola de nieve que en algún momento los va a aplastar. Y nos va a seguir haciendo una sociedad mediocre porque no queremos darnos cuenta de eso. Me dejó pensando. Imagínese qué va a pasar cuando estos niños sean adultos. Y esos adultos son los que van a manejar el país, los que van a manejar las empresas, los que van a estar trabajando. Y ya lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar con ellos? Y ya lo estamos viendo, ¿no, profe? Porque en alguna empresa, pasa algo en alguna empresa, es que mi jefe me dijo,
y ya vas a derechos humanos a acusar a tu jefe, cuando antes te aguantabas, ¿no? Y órale, y si no te gusta te vas y buscas otra cosa. Ahorita estamos con generaciones de cristal que no permitimos que nos digan nada, porque todo nos ofende, todo nos agrede, nada nos parece, y entonces pues vienes mermando muchas cosas. Cuando antes te aguantabas, pues te aguantabas, era lo que había. Que tampoco está bien aguantarte de todo, ¿no? Pero yo creo que buscar un perfecto equilibrio que no es lo que estamos haciendo. Pero yo creo que este aguantar o este estira y afloje es lo que ha forjado el carácter de la generación que estamos ahorita, ¿sí? De los que llevamos, como quien dice, las riendas del país. Pero si esto lo traspasamos a, no sé, 15, 20 años más adelante, donde estas generaciones con todas estas problemáticas y demás, incluso de identidad, Leslie, hasta eso me atrevería a decir. Sí. ¿Qué va a pasar con todos nuestros destinos? Traemos muchos problemas en ese sentido, ¿no? Y sí es bien cierto que simplemente en el aspecto laboral, yo siempre digo que soy una generación cansada, porque a mí me acostumbraron a no hacer nada, ¿no? Mi mamá todo me traía. Elena, aliméntame, Elena, y mi mamá venía y me alimentaba, ¿no? Elena, mi cama, y mi mamá tendía mi cama. Y entonces, cuando yo me caso, ya soy una generación cansada, todo el tiempo estoy cansada, quiero estar dormida, porque nos apapacharon tanto que a la hora que nos mandaron al mundo, dices, chispas, ¿ahora qué? ¿Qué procede, no? ¿Cómo voy a solucionar esto? Precisamente porque no buscamos un perfecto equilibrio, siempre buscamos dar más, que a veces es lo contrario y es perjudicial. Muy bien. Lupita Gasca. Ahorita que Les habla de somos una generación, yo digo que nosotros somos la generación de la obediencia. Somos venimos de la chancla y de obedecer, ¿no? Y que se ve reflejado ahorita con los papás, porque hasta en los hijos obedecemos. Entonces, sí, ya claro. Ahorita, entonces nosotros venimos de una generación, yo es la generación de la obediencia. Inclusive ya antes, hasta con la mirada, ¿no? Pues se callaba uno. Y ahorita hasta con la mirada el hijo me calla y dices, sí, vengo de una generación de la obediencia. Híjole, qué fuerte. Lupita Bolaños. Sí, bueno, a mí me tocó, profesor, que tenía un alumno que recuerdo mucho, que cuando inició lo de la pandemia, en clases presenciales se caracterizaba por ser un chico apático, muy inteligente, pero muy apático. Y cuando empezamos las clases en línea, seguía igual con la misma apatía. Yo le pedía que prendiera la cámara y pues aparecía ya después de mucho con todo despeinado, con camiseta. Entonces yo creo que aquí, profe, yo creo que es muy importante los hábitos que tengamos, ¿no? Los hábitos que tenemos desde nuestra formación desde pequeños, bueno, comentada por nuestros padres, esa apatía que tenemos, ¿no? Yo creo que eso se tiene que trabajar desde muy pequeños. Sí, precisamente porque pues ya pues en una edad de 18, 17 años en donde ya el carácter está formado, ya es muy difícil, ¿no? Muy difícil combatir con esos malos hábitos. Entonces, yo creo que sí tienen mucha razón. Pues sí, sobre todo son hábitos que se tienen que estar trabajando con los padres, como ya decíamos hace un momento, ¿no? Son hábitos que se tienen que trabajar desde casa. Y yo creo que hay algo muy esencial. Al niño hay que hacer lo que se gane las cosas. Al niño. Porque si eso no lo reflejamos años después con el adolescente, con el joven y con el adulto, sucede todo esto que estamos platicando. ¿Sí? Y miren que esta parte del video nos refleja de manera muy cruel incluso todas esas problemáticas que van de la mano con la educación, y por eso un crimen llamado educación,
al querer estandarizar todos estos aspectos y no voltear a ver, primero, por una parte, lo que sucede en los distintos países y luego dentro de los mismos países lo que sucede en los estados. Y luego, si queremos seccionarlo más, ¿qué es lo que está sucediendo con las generaciones? Yo no puedo educar de la misma manera como ven educando 20 años atrás, porque ya las generaciones de hoy en día son generaciones que ya, como yo digo siempre, traen ya el chip integrado. Anteriormente, las investigaciones que yo dejaba era para que se fueran a las bibliotecas. Y de hecho yo me pasaba los fines de semana encerrado en las bibliotecas. Hoy ya los chamacos ni siquiera conocen qué es una biblioteca. Y hoy todo lo tienen aquí. Entonces yo no puedo llegar a una clase y prohibir el uso de un celular, de una tablet. Al contrario, tengo que fomentarla y tengo que guiarla para que ese uso se pueda llevar a cabo de una manera óptima y que vaya acorde con lo que se está viendo en la clase, con el tema de clase, y no para que estén chateando o estén en alguna red social. ¿Sí? Pero no puedo ir yo contra la corriente tampoco. Es esa parte que a nosotros como docentes nos corresponde entrarle a esta parte de la educación, a tratar de cambiar ese chip para que nosotros podamos entender cómo se está moviendo el mundo y cómo en lugar de prohibir las cosas, hay que tomarlas como parte de una forma de enseñanza, como parte de una dinámica de aprendizaje con nuestros alumnos. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante resaltar aquí. Independientemente de todos estos aspectos que me han comentado, que son muy valiosos y que finalmente reflejan esa parte y esa postura que ustedes alcanzaron a ver en el video, pero yo me quedaría mucho con esta parte, ¿sí? En que en la misma forma en que las generaciones se van transformando, en esa forma también nosotros tenemos que ir cambiando ese chip, ¿sí? Y yo no sé, digo, finalmente ustedes toman más cursos de actualización docente que yo. Yo no sé si eso lo ven en esos cursos. Si no, ya me dijeron todo. Si no, pues bueno, ya va a depender de uno mismo, ¿sí? El que podamos cambiar ese chip. ¿Ok? Lupita Bolaños, ¿quiere comentar algo o se quedó ahí la manita? ¿No? Ok, si no, entonces pasamos al análisis del otro video. Sí. Sobre somos lo que la educación hace de nosotros. ¿Qué encontramos aquí en este video? Somos lo que la educación hace de nosotros. Adelante, ¿quién dice yo? Que volvemos a la necesidad de uno de papá de sentirse super papá y sobreestimular a nuestros hijos y no esperar los procesos que cada uno tiene. A mí eso me llamó mucho la atención y sí es algo bien notorio que yo he observado y yo le ponía el ejemplo mío mismo, ¿no? Que mis papás me metieron en un kinder particular y yo soy muy torpe, yo me caigo y tiro las cosas. Pero ¿qué tal aprendí a leer a los 5 años, no? Y a escribir y a sumar y a multiplicar. No, yo muy lista. Pero se olvidaron de esa parte motriz, que también es muy importante porque traigo un golpe de que me dio un cajuelazo precisamente por esa parte, ¿no? Que no desarrollas ese tipo de habilidades por concentrarte en otras. Y yo es algo y muchos papás lo hacen porque creemos que eso lo es todo. Los conocimientos teóricos creemos que lo es todo y un niño de 10 creemos que es el superhijo y no nos damos cuenta de qué tanto absorbió ese conocimiento, lo profundizó y lo puede poner en práctica. A diferencia de... Y le digo, yo pongo mi propio ejemplo, ¿no? Y yo veo a mis primos que trepan árboles y yo a duras penas salto 2 centímetros. Pero ¿qué tal aprendí a leer, no? Y al final todos llegamos al mismo nivel y ellos desarrollaron otras habilidades que a lo mejor yo no desarrollé precisamente por querer tener a la superhija.
Pues es a lo mejor ese desarrollo de potencialidades o de potencializar las cualidades inherentes de cada uno de nosotros, ¿no? Y ya lo veíamos incluso. Hay quienes son muy buenos en la parte auditiva, hay quienes son muy buenos con la parte de los sentidos, etcétera. Y muchas veces esos aspectos que pensamos que no tienen repercusión, los dejamos, y entonces nos concentramos en esa parte de contenidos, ¿sí? Y mire que ya somos dos, Leslie, yo también me subo de un banco y me ando cayendo. Yo no puedo ni colgar un cuadro siquiera porque me ando cayendo. Entonces, sí, son aspectos que muchas veces se nos queda marcado en nosotros como personas, pero pues eso sí, dice, no, pues es muy inteligente, sí, pero para otras cosas nomás no. Sí, efectivamente. Y la educación entonces nos lleva a esa parte neurológica que veíamos en el video. La importancia de ver a nuestros alumnos como personas. Y cuando vemos a un alumno como persona, tratamos de resaltar esos aspectos humanos, aspectos que son muy propios de él nada más. ¿Sí? Así como yo puedo resaltar los atributos que tenga Brenda, los que tenga Leslie, los que tenga Lupita Gasca y demás, también voy a tener que ver la parte que tenga también Paola, Viridiana y así cada uno de ellos. Pero eso requiere una tarea de mucho... Ahí la evaluación. Cambiar ese chip. ¿Sí, Leslie? La evaluación diferenciada, ¿no? La importancia que empieza a tener esto en que ya no todo va a ser unánime. Y es curioso cómo el gobierno nos exige mucho esta evaluación diferenciada y a la hora que ellos nos evalúan de la misma manera todos, ¿no? Entonces, claro. Pero sí yo creo que ahora ya lo empezamos a ver y por ahí había un mensaje que se me quedó grabado de si tu hijo saca 10 en artes y 5 en matemáticas, no te debes de concentrar en matemáticas, te debes de concentrar en artes para potenciar ese desarrollo que él va a tener y esa habilidad que él tiene. Y es al revés, ¿no? Mi hijo falla en matemáticas, no, órale, y me vale, y haces las tablas, y hasta que tengas 10, cuando a lo mejor realmente no es su fuerte y no lo va a hacer, porque habemos gente que hay cosas que no se nos da y hay cosas que sí, pero es la importancia de ahorita los estudios del proceso cerebral y cómo todo esto nos va encaminando y va encaminando a nuestros alumnos hacia su desarrollo y su felicidad, ¿no? Porque si haces algo que te gusta, eres feliz. Definitivamente, Leslie. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, realmente encuentra la felicidad en muchas cosas. Sí, y estamos tan inmersos en querer ganar más, en querer tener más dinero, que nos olvidamos de esto. Y cuando potencializamos estas habilidades, el dinero llega de manera automática. ¿Sí? Cuando realmente nos preocupamos por potencializar esas habilidades, lo demás ya es secundario, lo demás es una cadena de beneficios que se van dando. Era lo que le decía al estudio de la maestría, ¿no? Por autosatisfacción. Te llena, te hace feliz, entonces de ahí parten muchas cosas, incluso para cambiar tu labor docente. ¿No? Claro, efectivamente. Y si al término de esta maestría que están ustedes cursando se logra un cambio en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de ustedes hacia sus alumnos, ya fue un gran paso, ¿eh? Incluso la misma materia de evaluación curricular es muy técnica, pero I'm sorry, a mí no me interesa darles esos aspectos técnicos, que los vamos viendo, pero si se dan cuenta se los voy dando de una manera distinta, que vaya encaminada precisamente al desarrollo de estas habilidades, a estar pensando un poquito más allá de... Porque si me concentro solamente en la parte de lo que es el contenido curricular y lo que dice Díaz Barriga y todas estas disquevacas sagradas, pues entonces mejor las pongo a leer un libro y a ver, léanse el capítulo tal y aquí venimos a discutirlo. Y no, o sea, yo creo que la educación es mucho, pero mucho más allá
de los contenidos curriculares. Sí son importantes, no niego la importancia que tengan, pero yo creo que es más importante la forma en cómo nosotros, como docentes, les estamos enseñando a nuestros alumnos. ¿Sí? Lamentablemente en la práctica, y ustedes lo saben mejor que yo, es muy difícil cuando tenemos en un mismo salón a 50 o 60 chamacos, ¿sí? Porque es muy difícil tratar de verlos y de analizarlos. Sin embargo, en la medida en que va pasando el tiempo, ustedes mismos se dan cuenta quién es quién, y a lo mejor no logran captar a todos sus alumnos, pero sí a una gran parte. Y en esa gran parte, si se concentran a trabajar con ellos, a potencializar esas habilidades personales, entonces podremos entrar a esta parte neurológica que se veía en el video y que nos compartían y nos decían además la importancia que radica ya no nada más en el alumno, en el estudiante, en el niño, en el adulto. En el adulto. Sí, porque finalmente la educación es un proceso que va creciendo, y a lo mejor cuando ya somos jóvenes y adultos podemos ya pensar un poquito más en otras cosas, pero cuando somos niños, pues solamente repetimos lo que la MIS nos dice. Y ahí es cuando los niños son como siempre lo he dicho, son como esponjitas y absorben todo, y todo lo que ven lo hacen. Y entonces yo puedo decirle a un niño, no digas mentiras, pero si el niño se da cuenta que yo miento, pues entonces ¿dónde queda esa enseñanza que yo le estoy dando al niño? ¿Sí? Y miren que esto es algo muy común que hacen los padres. ¿Sí? Siempre dicen una cosa y predican otra. Y entonces es cuando el niño entra en conflictos. Bueno, es que ¿por qué mi mamá me dice que no mienta si ella, cuando viene una persona, me dice, dile que no estoy, o dile que fui al mercado, cuando ella está ahí sentada en el sillón? Nos damos cuenta de la incongruencia. Lamentablemente, y tienen razón, la educación es integral, ¿sí? Pero si nosotros desde nuestros salones, desde esas trincheras en las que estamos, trabajamos de una forma distinta con nuestros alumnos, yo creo que podemos hacer cambios muy pequeños, que con el paso del tiempo, esos cambios, si los vamos repitiendo, podemos llegar a transformar eso que decía Leslie, ¿no? Podemos llegar a hacer cambios en nuestros alumnos. Lupita Bolaño, ¿se quedó ahí su manita o va a comentar algo? Sí, profesor. Adelante, le escucho. Bueno, yo creo que es importante el entorno en el que aprendemos. Nosotros como profesores tenemos la capacidad de crear entornos favorables para que los alumnos puedan aprender de mejor manera. Qué bueno que hay profesores que parten de la idea de impartir un conocimiento a partir o tomando en cuenta la fisiología del sistema nervioso. Pero hay profesores que tal vez son muy radicales o tienen un carácter muy reacio. Entonces esto se ve reflejado en el ambiente que se crea en el salón, y eso indirecta o directamente pues va a repercutir en la educación del alumno. Yo creo que sí es importante esto que se menciona en el video, el tomar o el tener en cuenta, impartir esos conocimientos a partir de lo que es la fisiología del sistema nervioso. Qué bueno que todos tuviéramos o partiéramos de esa idea, ¿no? Pero bueno, no todos somos iguales, no todos también piensan igual. Entonces, yo la verdad le agradezco a este profesor el que nos haya dado a conocer este video. La verdad a mí sí me dejó un aprendizaje y sí se lo agradecí en su momento de que nos hubiera compartido el video. No, pues qué bueno, y vienen otros videos más y vienen muchas cosas todavía. Nada más que yo quise precisamente el día de hoy tomar esa parte del curso para analizar y evaluar todo esto que hemos ido viendo, ¿sí? Es un parteaguas la clase de hoy,
Por eso precisamente quería que viéramos y resolviéramos todo esto para que entonces pasáramos a lo que sigue, ¿sí? Déjenme pasar a la parte ya del dilema ético, porque ya me empieza a ganar el tiempo. Miren, creo que sí, una de las ventajas que tenemos de estar tomando la clase entre semanas es que nos podemos extender un poquito. Y si se dan cuenta, las clases que tenemos ya son de 2 horas, aquí ya no es de 1 hora con 40 minutos. Entonces, y aún así, créanme, aún así el tiempo se me va volando con ustedes. ¿Ok? Vamos a platicar entonces sobre Profe, perdón. los dilemas éticos. Sí. Hablando de eso, vamos a continuar con las clases a esta hora y en este día. Yo creo que sí, Viri. ¿Sí fue Viri? Sí. Sí. Yo creo que sí. Sí, incluso lo platiqué yo, ahora sí que aquí entre nos, lo platiqué yo en dirección y yo les dije que yo no quería estar interviniendo con sus horarios, porque obviamente ustedes, si eligieron los sábados, era para que se les diera clase los días que ustedes así lo habían dicho. Y la verdad es que iba con la más clara idea de hacerme a un lado y que mejor llegara otro profesor, pero bueno, ya platicando y demás ahí con la parte de la escuela me pidieron que siguiera todavía, entonces sí, lamentablemente, Viri, para todos, se dieron las cosas de una manera muy rápida conmigo y yo ya tenía una serie de compromisos y se los hice saber, pero pues aún así vas ahí a la clase, ¿sí? Y para mí, el hecho de compartir esas primeras clases con ustedes en los días sábados, cuando yo podía, me enganché con ustedes y me encantó mucho la dinámica que se generó con todo el grupo. Sí, pero quise anteponer también los intereses de cada uno de ustedes. Entonces, es esta situación, por eso es que incluso se está grabando la clase para las personas que no pudieran, pues adelante, pero les digo a ustedes lo mismo que manifesté en su momento. Si la gran mayoría del grupo les está ocasionando problemas este tipo de horarios, pues adelante, háganmelo saber con toda la confianza del mundo, ¿eh? No me voy a molestar, ni me voy a sentir, ni nada. Voy a comprender esta situación que ustedes me están comentando, ¿sí? Pero lamentablemente sí, mire, vamos a tener que seguir bajo esta modalidad, a menos de que ustedes decidan lo contrario, ¿no? Y miren que están a tiempo porque estamos a la mitad del curso, ¿sí? Entonces, bueno, ya es una cuestión que ya platicarán entre ustedes, ¿sí? Bueno, yo realmente nada más lo preguntaba para que nos quedara claro, porque creo que teníamos esa duda si nada más hoy estábamos en este horario y en este día, o si seguíamos ya los sábados. Pero por mi parte, bueno, no tengo ningún inconveniente, no sé mis compañeros. Yo tampoco tengo inconveniente. Ok. Yo tampoco carburo más ahorita que a las 7 de la mañana. No, bueno, yo la ventaja que le veo en estos horarios es esto, ¿no? Que muchas veces nos estamos extendiendo y repito, las clases ya son de 2 horas, de 8 a 10 de la noche. Ya sé que a lo mejor en algunos casos abuso de su tiempo y sé que a lo mejor tienen otras actividades, pero les juro en serio que se me va el tiempo volando con ustedes. ¿Sí? Pero ahora, si ustedes deciden también que las clases sean igual de 1 hora 40, 1 hora 50, o lo que ustedes decidan, díganmelo, nada más háganmelo saber y con eso ya yo me programo también. ¿Sí? Por mí no hay ningún inconveniente en este sentido. ¿Sí? Se puede aprovechar más ahorita el tiempo porque el tiempo lo tenemos un poquito más libre, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien, entonces entramos ahora sí a la parte del dilema ético. El dilema ético, aquí está, ok. En realidad son una serie de situaciones que tienen que ver o que se reflejan con eso que algunos autores le llaman el actuar docente. ¿Sí? Y este actuar docente se basa en una serie de situaciones que van más apegadas precisamente
a ese copy-paste, a ese plagio, a ese hacer trampa en los exámenes, amén de lo que platicábamos al inicio de la clase, y la forma en cómo ustedes han reaccionado. Yo sé que no todos están frente al grupo, porque también así me lo hicieron saber, sin embargo me pusieron cómo reaccionarían. Entonces quiero escucharlos. El primero de ellos, un estudiante utiliza varios textos de internet para una actividad de su materia y al presentarlos indica que él es el autor, cuando no es así, cuando esto lo ha copiado y lo ha pegado de internet. Ustedes saben que hoy en día existen muchas herramientas ya para poder determinar en un momento dado cuando un texto es auténtico y cuando no. A mí en lo personal me ha tocado esta situación y de verdad, por eso a lo mejor no me caía el 20 hace rato que decían de la noticia de que los docentes copiaban, porque a mí, en mi pequeño cerebro, no me cabe que un docente haga este tipo de situaciones, pero lamentablemente sí me los he encontrado. A lo mejor frente a grupo, yo quiero compartirles mi experiencia primero. Yo de manera directa no lo digo, yo lo digo en privado, en un grupo. Pero me ha tocado esto en exámenes recepcionales, en coloquios de investigación de posgrado, investigaciones doctorales. I'm sorry, ahí sí los hago. Y ahí sí he sido muy duro. Porque en este tipo de eventos ya no cabe el que un estudiante, llámese maestro, licenciado, abogado, contador, lo que sea, pero que a final de cuentas sea un estudiante y presente algo suyo cuando no lo es, híjole, ahí sí, en lo personal yo no lo tolero y sí lo he dicho. He incluso cancelado exámenes recepcionales por este tipo de situaciones. Repito, hoy en día ya se da porque las herramientas que existen en Internet nos permiten saber hasta qué página, de qué libro y qué autor está ese párrafo en específico. ¿Sí? Pero repito, yo soy yo, no sé, ustedes, quiero escucharlos, por favor. ¿Cómo actúan cuando se encuentran en este tipo de situaciones? ¿Brenda? A mi pensar, creo que el principal problema es el profesor, ¿no? Desde el nivel que empiezas a pedir una tarea, es ahí el problema, porque le dices, investiga, lo que hace el niño es copiar y pegar y ya, pero no le explicas nunca lo que debe de hacer, la fuente, el autor o cosas así. Entonces yo siento que el principal problema es del profesor por no explicarle. Si le estás dejando algo, primero explícale lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Por ejemplo, a mí me dijeron que era plagio cuando iba a la universidad. Entonces sí es pues ya de todos los trabajos que hice en preparatoria, secundaria y todo, pues ya cuánto plagio no cometí. Entonces por eso le digo que el problema es del maestro, ¿no? Yo lo vería así, desde mi punto de vista, lo vería como el problema del maestro, no tanto del alumno. Obviamente ya una vez explicándole al alumno lo que tiene que hacer, pues entonces ahí sí tendría sus consecuencias. Ok. Sí, tiene razón. Depende mucho de la educación que van teniendo los alumnos y el conocer esto del plagio. Y sobre todo más en el ámbito educativo. El plagio son de las cosas más penadas que hay, ¿no? Y es en donde no se debiera de permitir siquiera este tipo de situaciones. Pero ok, cuando el alumno no lo sabe, ¿no? Y cuando el alumno a lo mejor se le hace muy fácil y muy sencillo un copy-paste y lo pongo ahí, yo digo que es mío, que yo lo hice, que yo pensé todo eso que puse ahí. Y luego cuando le preguntamos que lo explique, se queda así ya nada más con los ojos abiertos, los abre más y ahí es en donde uno como maestro dice, ajá, algo raro hay aquí. ¿Ok? ¿Quién más? Viridiana.
Pues basado en lo que dice Bren, tiene mucha razón. Yo creo que es importante darles a conocer a los alumnos tanto las consecuencias que existe dentro del salón como dentro de la institución y como dentro de la manera legal en cuanto a este tipo de situaciones. Entonces, sí, como dice Bren, explicarle qué es la investigación como tal y qué es a lo que se refiere que queremos como docentes, pero también informar sobre todas las consecuencias si hace lo contrario a lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, ver ese tipo de acciones como algo de conocimiento también para ellos. Ok, explicar entonces en qué consiste todo este tipo de situaciones y que no se dejen llevar por lo que ven, por lo que leen en internet y que no lo tomen como propio. ¿Pudiera ir por ahí? Sí, y que también sea como qué consecuencias puede tener. Por ejemplo, solamente en el salón de clases, como consecuencia es que no es tu trabajo y no te puedo colocar una calificación por algo que tú no hiciste. En la institución, que obviamente tampoco puedes participar a lo mejor en algún evento que esté diseñado para ese trabajo porque no es tuyo y legalmente que puede ser penado porque obviamente está haciendo un plagio. Entonces, obviamente, informarles también de esas situaciones. Ok, muy bien. ¿Alguna otra postura? Lupita Gasca. Sí, bueno, yo ahí lo que vi es, en ocasiones yo creo que también los tiempos, en lo que un alumno le dejan una tarea, es más fácil agarrar copias y pegas, ¿no? Y a veces ni siquiera se lee lo que va, si va con concordancia con lo que te están pidiendo, ¿no? A lo mejor sí, yo le puse ahí, a veces parafraseas o sacas algún texto y tú lo modificas porque a lo mejor es la misma idea, traes la misma idea para exponerlo, ya nada más a veces cambias palabras, pero en ocasiones sí siento que, no sé, le voy a decir, en el caso de alumnos de prepa, si tienen mucha carga de tareas, a veces pues nada más copian y pegan, y todavía además pasan esa respuesta al compañero de al lado, y como dice Les, ni siquiera tienen, le cambian una palabrita, ¿no? Para ponerle ahora como que mi idea o busco sinónimos, lo agarran completamente. Pero yo creo que sí es importante y puedo garantizarle que si usted ahorita le pregunta a un alumno de prepa, ¿sabes qué es el plagio? Tiene razón Brenda, de verdad, hasta la universidad te dan ese concepto. ¿Hay a poco ni en prepa se maneja esto? El copiar y pegar, sí. Sí, bueno, el copiar y pegar sí, pero que se explique qué es el plagio y todo esto, no se ve en prepa, ¿en serio? Digo, se los pregunto porque yo nunca he dado en prepa. Pero es que yo creo que también es parte de tu cultura general, ¿no? O sea, de que ya estás tan inmerso en muchas cosas y ahora ya son términos que a lo mejor antes no escuchabas tan común, pero ahorita con todos los influencers, etcétera, por ahí de repente sí usan la palabra plagio, incluso en si usas Facebook y quieres poner música de fondo, tienes que escribir porque ya te menciona esta palabra. Yo creo que más bien es cultura general y es el querer abrirnos más y aprender más, pero pues volvemos a que somos generaciones perezosas que no lo queremos hacer. Yo en mi caso lo que anoté fue que yo sí le asignaría una calificación, porque al final hizo un esfuerzo por investigar. Sin embargo, no le daría la nota más alta y posteriormente hablaría con él acerca de esta situación y lo aterrizaría, le explicaría por qué no le di la calificación más alta, haciéndole énfasis a la deshonestidad, porque al final fue deshonesto lo que hizo, tratar de mentirnos y mentirse a sí mismo, y es lo que yo, en mi caso, haría. Pero miren, finalmente no es malo el hecho de que se haga el copy-paste. Lo malo es cuando no se le da el crédito al autor. Yo puedo meter todas las frases que yo quiera. Lo malo es cuando yo hago esas frases como mías.
¿sí? Pero si yo digo que eso que yo puse ahí es de Carla y este otro es de Paola y así, y voy dándole el crédito a cada quien, pues entonces ahí no hay plagio ni nada, ¿sí? Simplemente sí será a lo mejor un trabajo de copy-paste, pero finalmente se está diciendo quién está aportando todas esas ideas. Y si a eso yo le saco ya 2 o 3 párrafos donde meto ahí conclusiones o hago un análisis de eso que se dice, y ya, y no pasa nada. Y ahí sí no caemos en ese plagio. Pero sí, a lo mejor sí tienen razón. Yo creo que esto se tiene que difundir más allá de una simple plática, más allá de una simple de una simple forma o dinámica de trabajo, etcétera. Creo que se tiene que hablar más de fondo en este tipo de situaciones. Repito, no es malo. Antes, al contrario, enriquece mucho los contenidos en el caso de investigaciones. Lo malo es esto, que los queremos hacer propios. Lupita Bolaños. Sí, profesor. Bueno, yo sí trabajé con prepa y sí realmente los chicos no saben muy bien lo que es no tienen muy en claro lo que es este concepto de plagio. Yo creo que es labor del docente el pedir siempre esa referencia, ¿no? Y el hacerle saber el por qué tiene que estar presente esa referencia. Yo en su caso, pues sí, en su momento, pues sí se los pedí, siempre esa referencia. Pero sí, ellos como que no toman o no toman en mucha consideración esto del plagio. A lo mejor, como decían hace un momento, ¿no? Por parte de esa cultura y de que no se les ha dicho cómo se debe de actuar ante este tipo de situaciones, ¿no? Y no se les ha conceptualizado. A lo mejor pudiera ser eso que están diciendo ustedes. Fíjense que, para serles honesto, yo no lo había visto así, pero creo que sí tienen mucha razón. Mucha de esa parte la tenemos nosotros como docentes, cuando no manifestamos eso y no les enseñamos y no les decimos cómo tienen que citar, cómo tienen que hacer las cosas y demás. Ok, con eso nos pasamos a la siguiente. ¿Cómo han actuado en situaciones críticas frente al grupo y detrás del grupo? Bueno, en mi caso, en situaciones críticas, yo siempre mantenía informada a la coordinadora académica de cualquier eventualidad que pudiera presentarse con los alumnos, algo, no sé, que probable. Entonces, pues sí, yo anticipaba a la coordinadora de mi decisión, y pues siempre con el apoyo, ¿no? Con el apoyo de ellos para poder tomar esas decisiones frente al grupo. Ok. ¿Alguien más? Es más, de los que casi no han participado, Mariana Hernández, ¿qué me dice? Voy a empezar aquí a preguntar. La verdad es que yo todavía no he estado así como tal frente a grupo y no me han pasado situaciones así. Entonces, pues, esa respuesta como que no se la podría dar. Igual si me quiere preguntar otra, pues sí. Ok. Bueno. Estoy sincera, ¿para qué le miento? Te salvó la campana. Ahorita me regreso, no se preocupe. Claro Carla. que sí. Muy bien. Carla Montelongo, ¿qué nos puede decir? Uy, creo que Carla no está. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la parte en cómo nosotros nos dirigimos hacia el grupo. ¿Cómo es como debemos actuar frente al grupo? Con calma siempre. ¿Sí? Con calma y analizando bien la situación. Y detrás del grupo, a lo mejor sí, como decía hace rato Lupita, a lo mejor ya solicitar el apoyo o de algún otro maestro, del coordinador, del prefecto, del director, no sé, de alguna otra persona.
Yo recuerdo hace muchos años que estaba dando una materia en licenciatura y en ese momento empieza a temblar. Yo estaba en un tercer piso. Y saben lo que es eso, que uno está dando clase, están los alumnos, casi 50 jóvenes tomando clase, y en eso empieza a moverse todo. Es eso, es adoptar la calma y a ver, con calma, y vamos saliendo formados uno por uno, esperamos a que pase todo y ahora sí, vámonos. Y hubo maestros que justo cuando estaba el temblor, agarraron sus cosas y córrele. Es esa parte del pensar las cosas fríamente y de manera lo más calmadamente posible, ¿sí? Creo que esa es la mejor forma de actuar en una situación crítica. He visto maestras llorar frente al grupo porque los alumnos así la hacen llorar, ¿sí? He visto también, híjole, ¿qué tanto no he visto? Como en alguna ocasión a un maestro lo dibujaron al maestro de una manera grotesca en el pizarrón, ¿sí? Y ante ese tipo de situaciones, ok, lo tomamos con calma, lo analizamos y ya después lo comentamos, ¿sí? Leslie. A mí me pasó cuando yo estaba nuevecita llegando a la escuela, 2 niños se pelearon afuera de mi salón. Entonces, lo que yo hice fue tratar de mediar la situación, evitar que se siguieran golpeando y sí, como dice, o sea, pensar antes de actuar y mantener la calma. Y a lo mejor al momento estaban muy enojados, entonces yo no les podía gritar, ni mucho menos llamarles la atención, porque probablemente me hubieran soltado un golpe. Eran alumnos de tercero y secundaria, definitivamente mucho más altos que yo, mucho más, con más cuerpo que yo. A mí me hacían así, me lanzaban del otro lado. Entonces, tratar de mediar la situación, los senté separados y ya primero hablé con uno, después hablé con el otro y posteriormente ya ya que estaban más tranquilos, los mandé con su respectiva orientadora, que era la que se hacía cargo, pero sí tratar de pensar antes de actuar y mantener la calma, porque si no, te ganan. Y en cuanto a lo que dice que te enganches, pues sí es cierto, o sea, la verdad es que no puedes engancharte con tus alumnos porque te deshacen, buscan la manera más débil y el punto más débil para deshacerte, ¿no? Me acuerdo que un día me gritaron popotitos, yo hice que no escuché, seguí mi camino, dije, ¿para qué me volteo? Y le digo, si vas a ver que me molesta. Y de ahí se van a agarrar para cada vez que me vean gritarme, ¿no? Y yo hago el berrinche y no se les va a quitar, entonces mejor, y lo dejé pasar y jamás me volvieron a decir nada. Entonces, pero también es esa parte de que debes de aprender a pensar antes de actuar, porque si no te enganchas y pierdes. Y lo que no nos podemos permitir es eso, perder. Claro, es un lujo que no podemos darnos, sí, porque en el momento en el que actuamos de manera visceral o a lo mejor por medio del coraje y toda la frustración y todo lo que traemos, podemos tomar una decisión errónea. Y miren que los estudiantes, y ustedes lo saben, también fueron estudiantes, igual que yo, vemos y analizamos de manera detallada al maestro o la maestra. Y sabemos, y miren que Leslie con este ejemplo que lo dijo, me lo confirma, sabemos por dónde llegarle a la maestra o al maestro, ¿sí? Y cuando actuamos de esa manera calmada, de esa manera tranquila, y que no, como dice Leslie, no nos enganchamos, pasa y ya, y no pasa nada. Lupita Gasca. Sí, profesor. De hecho, también, o sea, no nada más a lo mejor ataque a un profesor, y no me va a dejar mentir Viridiana. En una ocasión a un niño se empieza a convulsionar dentro del salón. Entonces, claro. en ocasiones dice, en este caso, ¿qué se hizo? Bueno, pues ya después se le enseñó a los demás compañeros cómo actuar ante esa situación, porque al principio todos se asustaron.
incluyendo al profesor, ¿no? Pero ya cuando tú platicas de que tiene una enfermedad, que tiene una situación que se puede dar el caso, los mismos compañeros ayudan y empiezan a decir, bueno, pues ya se está poniendo mal, y en lugar de acercarse y demás, pues abrir espacio y tratar de hacer lo correcto, empezar a poner como protocolos en caso de esas situaciones. Entonces, también se dice que tú vas conociendo al alumno. Entonces, esa fue una situación muy, muy extraña. Otras dos cosas es de que rompen cristales, empiezan a pelear. Sí, son muchas cosas, sobre todo a nivel secundaria se da más. Sí. Sí, no, en todos los niveles, pero yo creo que secundaria y preparatoria son de los niveles más difíciles, ¿no? O bueno, ahí está, igual en los demás también. Primaria, yo creo que así es, Leslie. Muy bien, la siguiente situación. ¿Cómo se actúa frente a grupo cuando se tiene un alumno con trastorno por déficit de hiperactividad y cómo se evalúa? Creo que fue su pregunta más difícil. En mi caso, como le comenté, yo no he estado frente a algún grupo, pero al menos creo que tendrías el interés de preguntarle a los papás, investigar por tu propia parte, ya que tienes tantos colegas, a ver si alguien ya tuvo un alumno así, hizo, tomar lo bueno, también lo malo del alumno, para poder darle una evaluación correcta. Obviamente no se le va a evaluar de la misma forma que los demás, pero investigar más que nada. Fíjese que con esto, Brenda, que usted comenta, resalta una parte de esta labor docente, el hacer investigación. Cuando yo descubro que tengo un alumno así, tengo que empezar a investigar, a ver cuáles son los síntomas, por qué se da esta situación, de qué forma yo como maestro puedo ayudarlo, etcétera. ¿Sí? Porque son aspectos que incluso en toda nuestra formación académica no nos los marcan. Habrá algunos docentes que a lo mejor sí lo sepan porque platican con psicólogos o platicando con otros docentes que les ha pasado una situación así, pues bueno, sí lo saben, pero un maestro que nunca se ha enfrentado ante este tipo de situaciones, lo mejor es hacer esto precisamente, ¿sí? Hacer labor de campo, a tratar de investigar todo lo más que se pueda y ver de qué manera puedo ayudarlo para que comprenda mejor los contenidos, para que pueda ayudarle a tener una mejor educación de manera integral con todo esto que hemos ido platicando. Y ya por último, esa forma de cómo lo voy a evaluar, de cómo le ayudaría mejor una evaluación en específico para él. Pero esto pues sí requiere todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Esa labor docente, esa labor de investigación, de ir un poquito más allá que los demás maestros. ¿Sí? En ese sentido es en donde iba precisamente esta pregunta, para ver de qué manera podían ustedes actuar en este tipo de situaciones, que además son situaciones que a lo mejor para algunos de ustedes son muy comunes, para otros no lo son. Y ya vemos otros que a lo mejor nunca hemos tenido este tipo de alumnos. ¿Sí? Y habrán a lo mejor otros que lo tuvieron y ni cuenta se dieron de que había este tipo de alumnos. ¿Sí? Y eso nos tiene que ayudar a comprometernos más, precisamente, ya no con la escuela, ya no con los contenidos, con los alumnos. Leslie. Ahora, este es un tema delicado, profe, porque tú no puedes diagnosticar a alguien, aunque tú quisieras decir, es que este niño, ya viste todas las características que definen a un niño con déficit de atención, y tú hablas con el papá y a veces los papás son renuentes a aceptar que su hijo tiene alguna característica especial, ¿no? Entonces, también eso te dificulta porque
tú quisieras conocer las características o el grado de déficit que puede llegar a tener el niño mediante un estudio, mediante un seguimiento por parte de los papás, pero no lo hacen. Y entonces si tú dices, es que este niño tiene estas características, muchas veces los papás sienten una agresión porque ya lo diagnosticaste o ya lo viste o lo estás tratando de manera diferente para ayudarlo y los papás no entienden eso, ¿no? También por ahí ese es otro punto delicado que hay que aprender a tratar para que los papás comprendan que no es un problema tan grave si se encamina a tiempo. Y sí, las actividades diferenciadas, poner actividades más lúdicas, de más movimiento, actividades pausadas, de recortar el tiempo entre cada actividad para que el niño logre concentrarse, que es algo ahorita muy usual. Y también es algo que muchos papás vienen del otro lado, dicen, es que mi hijo tiene déficit de atención. A ver, papá, ¿quién te dijo? ¿Cómo lo diagnosticaron? No, mis, es que pues no me pone atención y no hace las cosas cuando yo le digo. No es déficit de atención. Eso es que no le obedece y que no quiere obedecerle, ¿no? Pero nos encontramos con estos dos polos que nos dificultan el poder realizar nuestro trabajo como quisiéramos también. Sí, y aquí caemos, Leslie, en lo que hemos estado diciendo, ¿no? Esta parte de corresponsabilidad también de los padres. Y bueno, efectivamente, nosotros como docentes no podemos diagnosticar este tipo de situaciones. A lo mejor nos damos cuenta con ciertas formas de expresarse del niño, ciertas formas de manifestarse, y a lo mejor por eso es que empezamos nosotros a poder irnos hacia ese otro camino. Pero finalmente estoy de acuerdo con usted, debe de ser una labor también con los papás, pero cuando los papás no se prestan, ahí el problema es doble. ¿Sí? Porque efectivamente ya no es nada más tratar con el alumno, y si lo trato de manera especial o de manera distinta, oye, ¿por qué mi niño sí lo trata así? ¿Por qué lo está haciendo distinto? ¿Lo está discriminando? Y entonces entraríamos ya con otro tipo de problemáticas. ¿Sí? Yo creo que antes que esta situación se pudiera en un momento dado salir de control, si es que yo no tomo las precauciones, yo creo que lo mejor es ver y analizar todo el entorno que gira alrededor del alumno, ¿sí? Y ese entorno va a incluir a los padres y analizar nosotros desde nuestra óptica, desde nuestra forma de ver las cosas, a ver si se puede o no hablar con los padres, porque de verdad que hay padres con los cuales ni siquiera se puede tratar el tema, ¿sí? Y a lo mejor se pueden dar hasta ofendidos. Ahí es en donde requeriríamos ya entonces el apoyo de otras personas, ¿sí? Del psicólogo, de la directora, del prefecto, no sé de quién, pero sí de otras personas, no nada más nosotros. ¿Iba a comentar algo, Leslie? No, nada. ¿No? Muy bien. Y me gustaría cerrar esta parte con la última pregunta, que esa ya fue más de curiosidad. ¿Cuál ha sido su mayor aportación hasta este momento en la educación? Esta preguntita. Y miren que se va a todas las demás. ¿Cuál ha sido su mayor aportación a la educación? Los escucho. Y es más, aquí sí van a actuar todos, ¿eh? Soy muy chismoso. Adelante. O como están ahí, miren, empezamos. Ya ganó Viri. Ya iba a empezar con Brenda. Adelante, Viri. Bueno, pues yo realmente considero que mi mayor aportación ha sido encontrarte con alumnos que dicen, ¿para qué seguir estudiando a pesar de mi edad? Y hacerles entender que no importa la edad y que pueden estudiar en cualquier momento, que el conocimiento no es necesario generarlo desde en una situación escolarizada como es depende de la edad, sino que eso ya es para conocimiento general
Y sí, muchos han optado por decir, bueno, tiene razón, voy a intentarlo, y terminan por darse cuenta que quieren seguir adelante. Ok. Esa autosatisfacción que decían hace un momento, ¿no? Y sobre todo usted que trabaja con adultos mayores. Yo creo que ese es uno de los mayores logros que puede tener uno como docente. Muy bien, gracias. Brenda. Brenda Picasso. Pues creo que la satisfacción es más personal por seguir estudiando, porque a pesar de que elegí mal una licenciatura, creo que mi maestría me gusta demasiado, es algo que disfruto, al contrario que no lo hice con la licenciatura. Entonces creo que mi reflejo se puede ver a futuro, pero es seguir estudiando. ¿Qué licenciatura tiene, Brenda? Administración de empresas. Ah, ok. Muy bien. Lupita Bolaños. Bueno, yo soy oncóloga. Híjole, le escucho entrecortada. ¿Sí me escuchan, no? Bueno, yo soy odontóloga, profesor. Le digo, yo creo que yo soy la menos indicada para hablar porque yo soy odontóloga. Yo se lo comenté en un a mi rector, pero pues bueno, ellos me impulsaron, ellos me dieron el apoyo para dar clases. Yo estoy muy a gusto con mi profesión, la verdad es una profesión muy noble en muchos aspectos, y que me ha dejado combinar lo que es en mi parte como mamá y como maestra, pero realmente, bueno, la docencia es un complemento. La verdad es que yo tuve muchas satisfacciones, por eso es que decidí estudiar esta maestría. Cuando yo empecé a dar clases, la verdad yo inicié a dar clases pensando en que yo quería dar clases como a mí me hubiera gustado que me hubieran dado clases. Entonces, yo inicié con los grupos más difíciles, que son de cuatri, prepa, y son niños, bueno, son jóvenes muy difíciles, muy difíciles, pero creo que pues la forma en cómo me conduje, la forma como lo llevé, pues creo que fue bueno, me aceptaron. Entonces yo la verdad creo que no soy la más indicada porque no soy pedagoga, pero bueno, quiero seguir en esto, por eso es que estoy estudiando, estoy preparando, porque quiero continuar en esto. No dejar de lado mi profesión, porque yo, la verdad, yo estoy muy satisfecha con mi profesión. Me siento bien con lo que hago. Y si volvieran a dar una selección, volverían a elegir odontología. Pero también la docencia es algo que me apasiona, es algo que me gusta. Entonces, me decía mi coordinadora, una cosa, porque en un principio yo me sentía confundida. Y mi coordinadora me dijo, una cosa. Ay, se le cortó. Le estaba escuchando entrecortada, pero sí trataba de ir hilando sus ideas. Sí, definitivamente cuando estamos ante dos profesiones distintas, sí se nos presentan estos escenarios que compartía Lupita. Sí, ok, ahorita seguimos. Carla Irán. Usted, Carla, nos decía que no ha estado frente a grupo. No, profe. ¿Por qué decidió entonces esta maestría? O platíqueme, pues, mejor.
Bueno, no he estado frente al grupo aún, pero bueno, estoy en 2 trabajos, se puede decir. Y el segundo tengo un club de tareas. La satisfacción que me hace de que ahorita de que ya salieron de vacaciones es de que los niños pregunten si les podemos seguir ayudando, no tanto a sus tareas, sino en otras actividades, o sea, fuera de que vean sus tareas así, como con un pequeño curso, y papás diciendo que pues si habría el tiempo, si nosotros podríamos, y pues, bueno, como a mí me gusta y a mi otra compañera igual, pues les decimos que sí, que nos acoplamos a sus tiempos, ya, si quieren ir diario como lo estamos haciendo, pues está bien, o así, como ellos nos indiquen. Ok. Entonces es el hecho de tener satisfacción más allá de lo que usted imparte. Sí. Muy bien. Qué interesante, mire. Leslie. Yo creo que el sentido humano, como bien lo dijo Guadalupe Bolaños, el querer que me den clases como yo hubiera querido que me dieran clases. El poder acercarme a mi maestro y decirle, profe, me pasa esto, o qué puedo hacer en esta situación. El ser más humano y acercarte a tus alumnos y ver las necesidades que realmente tienen. Y yo creo que la maestría nos ha dado una visión más amplia de eso, porque si bien podías venirlo haciendo, el hecho de que lo aterrices de diferentes maneras y lo madures de diferente forma, ayuda bastante, ¿no? Yo creo que eso ha sido como de lo más que yo he dejado en mis alumnos, esa confianza y esa parte que saben que pueden platicarme cualquier cosa y si está en mis posibilidades, yo los voy a ayudar y sensibilizarme. Eso. Muy bien, mire qué bueno. Esa parte humana que hemos platicado N cantidad de veces. Muy que a veces bien. perdemos, ¿no? Yo me acuerdo, les he dado mi comida, hemos masticado, compartido la torta, ese tipo de cosas que la verdad es que a veces ellos están en una edad un poco complicada, son de secundaria y a veces necesitan ese apapacho que en la casa no tienen. Sí, es correcto. Sí, qué bueno, Leslie. Lupita Gasca. Ay, profesor, a mí me tocó la pregunta más complicada. ¿Por qué, hombre? Pues bien es sabido que yo nunca he estado frente a grupo, ¿no? O sea, mi parte es muy, muy administrativa y se lo comentaba en mi respuesta. Quizá como parte administrativa en colaborar en ocasiones que las colegiaturas no sean tan elevadas, en que tengan una oportunidad de ingresar a la institución, sabedores de que hay alumnos que tienen adeudos, bueno, pues manera de tratar de que cubran sus colegiaturas, aportado nada más en la institución en base a eso. Otra de las cosas, pues tratar me tocó también un tiempo llevar lo que es mantenimiento dentro de la institución, tratar de que los alumnos pues tengan sus aulas limpias, por ejemplo, ¿no? Que haya digamos, la supervisión de una persona. En ocasiones decían, bueno, pues no alcanza, no contratamos a ahí se me fue el nombre ahorita, un prefecto, ¿no? Entonces es que sí necesitas un prefecto. Yo he luchado mucho porque se contrate un psicólogo, quizás no frente a grupo, pero sí tratar de hacer la labor de que el alumno tenga un buen recibimiento y una buena atención dentro de la escuela. No, pues también son partes muy elementales de las actividades docentes, ¿no? El hecho de que alguien esté frente a grupo sí es importante, pero también todo eso que usted hace y que muchas otras personas hacen, que no lo vemos, no lo valoramos incluso, también tiene mucho peso, ¿sí? Y esa labor que usted viene haciendo hasta ahorita, pues es muy loable, ¿no? Y tan es así su preocupación, Lupita,
que eso la está llevando a cursar una maestría en educación. Cuando usted a lo mejor pudiera cursar una maestría en administración o en procesos financieros o no sé, alguna cuestión de tipo administrativa. Sin embargo, esto que está usted desarrollando la está llevando a esto precisamente. ¿Ok? Muchas gracias. Finalmente, Paola. Pues yo creo que la satisfacción es seguir preparándome. Yo tampoco he estado frente a grupo. Yo apenas terminé la licenciatura y bueno, la maestría la tomé para titularme, pero realmente es como dicen los compañeros, cambia mucho la perspectiva que tienes. Y a pesar de no estar frente a un salón, escuchar a Leslie, escuchar a Viri, escuchar a todas las demás, como que ya te vas dando ideas y dices, cuando me pase esta situación puedo actuar así o puedo hacer esto. Y realmente, bueno, me ha estado ayudando demasiado y me gusta mucho. Qué bueno. Yo creo que lo importante de todo esto es lo que la gran mayoría de ustedes dijeron, la satisfacción personal que uno puede llegar a obtener, la ayuda a otras personas. ¿Sí? Yo creo que yo puedo compartirles que mi mayor satisfacción ha sido hasta ahorita conocer muchísima gente. ¿Sí? Y a veces me he topado en la calle con personas que me hablan, me saludan y digo, híjole, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Y siempre de una manera amable, de una manera cordial. También me ha tocado estar frente a desgracias y desgracias muy, muy fuertes, como ha sido la muerte de algunos alumnos, y he tratado desde mi trinchera también, tratar de apoyarlos, tratar de estar ahí, tratar de siempre tenderles una mano. Creo que yo, al igual que Lupita Bolaños, también tengo una carrera. En mi caso, mi carrera es administrativa. Me metí también hace muchos años, muchísimos años, a dar clases porque era algo que a mí me gustaba. Y es una pasión que la llevé hasta el doctorado. Y he aprendido muchísimas cosas. Y creo que lo más importante, lo que a mí me deja en todos estos años de experiencia es eso, es el conocer a muchas gentes, distintas formas de pensar, algunas que piensan igual que yo, otros que piensan de manera distinta, pero que a final de cuentas siempre hay un respeto cuando hay ideas distintas, ¿sí? Y creo que con eso me quedo y acabamos a tiempo, 9:59, miren. Sigo abusando de ustedes con esos 20 minutos adicionales, pero no importa. Mientras sigamos aquí, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, por favor, porque ya saben que estamos en la tercera ola, de verdad, aunque las noticias no nos digan lo que está pasando, sí se están incrementando los casos de COVID. Cuídense mucho y nos vemos, por favor, la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Claro que sí, Viri, me quedo con usted. Gracias. Lo que pasa es que le iba a preguntar, bueno, pero es que sigue grabando. Perdónenme. Y miren que lo mismo me pasó hace un momento, que también un alumno quería